para hacer nuestra oración esta noche, siguiendo los textos del día de mañana, domingo, y en el primer texto del Antiguo Testamento aparece un versículo que dice: nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Cuando nos acercamos a Dios, le llevamos nuestras peticiones, ¿no? Desde siempre que nos hemos acercado al Señor, le hemos pedido cosas. Cuando éramos niños, luego más adelante, pues en la adolescencia, siempre pidiéndole cosas y cosas al Señor, ahora igual. Y cuando el Señor nos escucha, que nos escucha y nos hace caso a todo lo que le pedimos, Él también nos hace ver una serie de cosas que tendríamos que hacer. Nos dice si estamos en lo cierto, nos corrige de nuestros errores, nos abre panoramas, nos hace ver posibilidades, pero también Él tiene un plan para nosotros, porque nos ha traído al mundo y nos va diciendo qué cosa es lo que quiere de nosotros. Y puede pasar tiempo, al principio pues uno le pide cosas, ¿no? A Dios se le llama para una dificultad, un problema, pedir por alguna persona, que nos vaya bien en el trabajo, ¿no? Ese tipo de peticiones son frecuentes en todos nosotros. Y en cambio, pues en el plan que Dios tiene para nosotros, quizá tardamos en preguntarle, en que nos aclare bien, y Él está allí, ¿verdad? Pero nos hace ver, ¿no?, que no hemos venido por gusto, ¿no? No hemos nacido por casualidad, ¿no? Las cosas no pasan porque pasan, ¿no? Él tiene ya determinado, así como nos ha traído al mundo, tiene determinado o determinada una voluntad para nosotros, para que hagamos, cumplamos con una misión que Él nos encarga, ¿no? Y nosotros seremos felices en la medida en que conozcamos esto que Dios quiere, ¿no? Dios nos ha traído para eso, estamos de paso, aquí no estamos en un lugar definitivo. A Dios no le vamos a decir, ¿no? No le vamos a pedir, ¿no? A ver si logras que estemos definitivamente en el mundo, porque el mundo es provisional, todo es provisional, ¿no? Estamos de paso y estamos proyectados más bien hacia ese mundo, hacia la vida eterna, ¿no? Hacia el cielo, ¿no? Que es donde el Señor nos llama, ¿no? Y entonces ahí tenemos nosotros que ir a la vida eterna, ¿no? Y al principio no vemos mucho, poco a poco el Señor nos va dando más luces y luego vamos dándonos cuenta, ¿no?, cómo el Señor nos compromete y nos vamos dando cuenta que las metas que nos pone son metas altas. Alta es la meta a la que el Señor nos llama, nos decía San José María, ¿no? Y efectivamente, pues son metas altas las que el Señor quiere para nosotros. Y todo lo que pasa, todo lo que sucede, las circunstancias, todo lo que hay a nuestro alrededor, tiene que ver con la misión que Dios nos encarga, ¿no? Dios nos ha puesto en esta época, en este tiempo, con estas personas. O sea, no nos va a sacar de nuestro sitio, ¿no? Allí en el sitio, en los lugares donde estamos, allí nos tenemos que santificar, allí tenemos que entender lo que Dios quiere, allí el Señor interviene en nuestra vida, ¿no? Y una cosa que siempre repetía San José María, decía: a través de los montes las aguas pasarán, porque podemos ver, ¿no?, una serie de dificultades, cosas difíciles, duras, ¿no?, que tenemos que superar, ¿no? Pero a través de los montes las aguas pasarán.
hay gracia de Dios suficiente. Dios es todopoderoso. Si Dios nos pone una meta alta, podremos superar, ¿no? Y podremos llegar pues a esas metas. Si empezamos a ver lo sobrenatural desde el punto de vista humano, sin contar con la gracia de Dios, sin llamar a Dios, sin pedirle sus luces al Señor, entonces no vamos a poder, ¿no? Hay gente que no responde, ¿no? Y se van quedando en el camino por falta de visión sobrenatural, ¿no? A Dios lo tenemos que ver, pues, constantemente cercano a nosotros, tenemos que recurrir a Él muchas veces y quererlo cada día más, porque nuestro trato con Dios debe ser un trato constante para que haya necesaria para enterarnos bien. Tenemos que enterarnos bien de las cosas. Así como cuando uno va a una universidad, si está distraído, si está mirando los alumnos, mirando los ambientes, si no mira la clase, no está conectado con lo que están dictando, se pierde mucho. Igual nos puede pasar con el Señor, ¿no? Porque estamos en el mundo, estamos mirando muchas cosas y de pronto nos falta una conexión con mucha más nitidez con Dios nuestro Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos conectados. Venimos a estas meditaciones para estar conectados con Dios y queremos escucharlo, ¿no? Hay fuerzas que quieren impedir que nosotros estemos conectados con Dios. Hay ambientes que no son ambientes sanos. Hay gente que quiere impedir que nos acerquemos a Dios. Y esto ha ocurrido siempre, como le ocurrió a Bartimeo, al ciego, ¿no? Cuando él gritaba, ¿no? Señor, ten piedad de mí, ¿no? Y lo llamaba al Señor, ¿no? Y la gente lo callaba, ¿no? Cállate, cállate, cállate. Y no, él gritaba más fuerte, ¿no? Porque quería acercarse a Dios. Entonces uno también tiene que defender, ¿no? Su cercanía a Dios, su silencio para conversar con Dios. Tiene que defenderlo, ¿no? Porque hay muchísimos ruidos, muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor y que no nos dejan estar en esa claridad y en esa cercanía a Dios nuestro Señor. Y uno tiene que hacer esos méritos, conseguir, ¿no? Como tenía San José María, un cuadro en su habitación que decía, Señor, aparta de mí lo que me aparte de ti. Muchas cosas distintas nos pueden apartar de Dios, no las mismas cosas, cosas diferentes y distintas. Nosotros tenemos que darnos cuenta qué cosa es lo que me está apartando de Dios ahora en este momento. ¿En qué distracción estoy? ¿Cómo es mi jerarquía de valores? ¿A qué le estoy dando más importancia? Quizás le damos importancia a una cosa que no tiene ninguna importancia y le damos vueltas y eso nos quita nuestro trato con Dios y no nos hace ver esa misión que Dios nos encarga, es ese plan que Dios tiene para nosotros, que es lo que nos hace libres y felices. Y eso es lo que tenemos que descubrir y tenemos que hacer, ¿no? Y quizás por estar ocupados en otras cosas que nos parecen que son cosas mejores, perdemos el tiempo y después nos lamentamos cuando pasan los años. Qué distraído he estado, qué equivocado he estado, cómo era posible, ¿no? Que valorara tanto esas cosas o estuviera tan preocupado por esas cosas y no cogiera lo que es más importante, lo que Dios me está diciendo, lo que me dice ahora, pues en estos momentos, en el presente, en este tiempo que estamos viviendo. Y en este pasaje que estamos comentando, ¿no? Nosotros serviremos al Señor. Es algo que todos tendríamos que decir, ¿no? Yo tengo que servir al Señor. Hay muchas maneras de servirlo, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios y le decimos así, Dios nos dice, a ver, ven, mira, en tu casa pasa esto, esto, esto. ¿Por qué no haces algo para acercar a tu familia a mí? En tu trabajo está pasando esto, esto. ¿Por qué no tienes una iniciativa para arreglar ese problema? O sea, el Señor nos habla constantemente
de la gente que está a nuestro alrededor, de nuestra relación con los demás, de los servicios que podemos prestar, del bien que podemos hacer a nuestro alrededor. Y Él nos da los talentos, nos da las gracias necesarias para poder hacerlo bien. Pero tiene que ser con Dios, ¿no? Tratar con Dios, preguntarle qué es lo que quiere y hacerlo. Ahí está el plan que Dios quiere para nosotros. No quiero unos planes exóticos, fuera de la realidad, fuera de lo que tenemos entre manos. No, allí en ese mundo donde estamos, allí Dios nos quiere, pero quiere que hagamos las cosas bien, que no estemos volados, que no estemos despistados, ¿no? Entonces, cuando pedimos luces al Señor, nos pone el reflector en eso y nos hace volar alto. Y entonces a través de los montes las aguas pasarán. Tenemos una alegría inmensa cuando vemos, porque Dios nos enseña, y cuando vemos los resultados, que en la historia de la iglesia pues hay tantos resultados de tanta gente que ha seguido a Dios, tanta obra que se ha hecho, tanto bien que se ha hecho, que da gloria a Dios todo eso y es algo muy bueno y hay muchos testimonios de vida cristiana y esto es lo que nos pide el Señor a nosotros, ser testimonios de vida cristiana en los sitios donde estamos. Y cuando decimos con este versículo, nosotros serviremos al Señor, es como un orgullo bueno trabajar para el Señor. La alegría de servir a Dios, nuestro jefe, ¿no? Si tenemos en un trabajo un jefe que es muy bueno, uno tiene alegría de estar en ese trabajo, en esa empresa, ¿no? La alegría de servir en esa empresa. Y el mejor jefe es Dios. El mejor jefe es el que mejor paga y paga siempre. Es el que mejor trato nos da. Es el que consigue que seamos más eficaces. Es el que más medios nos entrega. Y encontramos el sentido de todo. De toda nuestra vida, de toda nuestra existencia lo encontramos con Dios. Y siempre encontramos una dirección, ¿no? Un ir hacia. Dios nos conduce. ¿Hacia dónde nos conduce? Hacia ese lugar de felicidad que es el cielo. Unos llegan antes, otros después. Si es que correspondemos, si es que seguimos. Es el trabajo que nos hace más libres, el trabajo de Dios. Y el Señor nos sujeta para que tengamos libertad. Es como, o sea, ponía el ejemplo, lo ponía San José María, decía que era como la cuerda del alpinista, aquí podemos decir del andinista, ¿no? Que está arriba, sujeto, y sube alto, bien alto, pero tiene que estar sujeto a la cuerda. Si se suelta la cuerda, se viene para abajo. Igual, si estamos sujetos de esa cuerda, Dios nos está subiendo bien alto, para pasar los cerros, los montes. Como decía San Juan de la Cruz, que ya hemos comentado tantas veces, y San José María lo repetía mucho, ¿no? Volé tan alto que a la casa le di alcance, ¿no? Y en un punto de camino decía, no podemos volar como la gallina, pues como el ave de corral, ¿no? Que no vuela nada, sino como las águilas. Y el Señor nos sujeta para darnos libertad. O sea, tenemos que estar sujetos a la cuerda, y esa cuerda nos mantiene altos para ver desde arriba todo el panorama. Está la libertad. Y para poder hacer muchas cosas, poderlas hacer con mérito propio. El trabajo de los hombres sin Dios se termina convirtiendo en una esclavitud, que lo vemos también en la historia, en los tiempos actuales, ¿no? El hombre que no ama, ¿qué hace? Limita al otro, lo controla, desconfía, pone parámetros, hace todo difícil, todo complicado, se calienta, se pelea, se enreda,
Y entonces la sociedad se llena pues, de todas estas cosas, ¿no?, que tienen las personas, se llena de burócratas, se llena de prohibiciones, se llena de mandatos, de castigos, de injusticias, ¿no? Como los rompemuelles, ¿no? También que están en las calles y ya, claro, hay que parar, 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 parar porque se desconfía, ¿no? Dios quiere que todos los trabajos los orientemos para la gloria de Dios, que es orientar bien todo lo que hacemos para ese fin que es la vida eterna. San José María nos decía, nos daba un consejo bien claro, nos decía, exprime con tu voluntad, con la ayuda de la gracia, cada una de tus acciones, para que no quede en ellas nada que huela a humana soberbia, complacencia de tu yo. Exprime, ¿no? Exprime como cuando se exprime, cuando se lava, se exprime bien. Con tu voluntad, la voluntad del querer, con la ayuda de la gracia que Dios nos da, cada una de tus acciones, cada cosa que hacemos, para que en esas acciones no quede nada que huela a humana soberbia, a complacencia del yo, ¿no? O hacerlo por mí, para el egoísmo, ¿no? Tenemos que luchar mucho contra el egoísmo, ¿no? Es una lucha que cuesta años, años. Y decía San José María incluso, la soberbia muere una hora después que nosotros, o sea, nos va a acompañar toda nuestra vida. Por eso todos los días tenemos que pisarla a la soberbia, porque nos hace esta jugada, pues, ¿no? Y entonces ya no hacemos las cosas por amor a Dios, sino por amor a nosotros mismos. Y decía también, hay esta oración tan bonita de la estampa de la canonización de San José María, dice, haz que sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amor a la Iglesia Romano Pontificia y a las almas. Haz que sepa convertir todos los momentos y circunstancias. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la casa, en la vida de familia, en el trabajo, con los amigos, en la calle, cuando veo la televisión, cuando estoy con la computadora, a medianoche, cuando me despierto. Todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amor a la Iglesia, que es de Jesucristo, está Cristo ahí. Al Romano Pontífice, al Papa, que es el Vicecristo, y a las almas, y a la gente. En la segunda lectura de mañana hay un versículo que dice, y al terminar la epístola a los Efesios de San Pablo dice, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando pues del matrimonio, ¿no?, de la familia, como el hombre se une con la mujer para formar una familia y tiene que abandonar a su padre y a su madre, ¿no?, para formar otra familia, que es la familia que forma. Como tiene que salir de la casa. Todos nosotros hemos tenido, bueno, los que ya somos mayores, nuestros padres, y hemos salido de nuestras casas para una misión que Dios quiere para nosotros, una misión divina. El matrimonio también es una misión divina. Y Dios nos hace ver, pues, en las distintas etapas de nuestra vida, cómo tenemos que dar los pasos y cómo tenemos que hacer, ¿no? El que sale de su casa no sale peleado. No es que uno diga, a veces cuando uno es muy joven, ¿no?, uno dice, ay, ¿cuándo seré independiente? ¿Cuándo seré libre? ¿Cuándo yo decidiré las cosas? ¿Cuándo yo me compraré? ¿Cuándo yo me lo pago? ¿Cuándo yo? Todas esas cosas, todos se nos ha pasado por la cabeza, las hemos pensado, ¿no? Y no sabemos cómo es en la realidad y cómo tendría que ser, ¿no? Porque a los padres los tenemos que querer siempre mucho. Y cuando uno sale de la casa tiene que quererlos más todavía. Porque aumenta el amor, pues. Si no aumenta el amor, estamos perdidos, ¿no? Nosotros le pedimos al Señor que aumente nuestra caridad, que cada día amemos más. Si amemos más a Él, amamos más a nuestros padres. Aunque ya no estamos en la casa de nuestros padres, ¿no? Pero
El salir de la casa no significa salirse, pelearse, irse, ya no quiero saber nada, ya estoy libre, ya me independicé, ya hago lo que me da la gana. No es eso. Es amar más. Ahora tengo que amar más en la misión que Dios me encargue. Tengo que poner más de mi parte, ser más generoso, ser más responsable, sacar más cosas adelante, como todo el que sale de su casa, ¿no? Ya tiene que ver por sí mismo y por los demás, por las personas que tiene a su alrededor, ¿no? De acuerdo pues a la misión que ha recibido. Y eso es una etapa bonita de la vida, donde se ve pues también el papel que a cada uno le corresponde y las circunstancias que hay alrededor, por donde Dios habla también, ¿no? Y uno tiene que conocer qué es lo que Dios quiere. Justo en esos momentos, como que se aclara un poquito más, ¿no? Dios me está pidiendo esto, me está pidiendo esto otro. A veces nos pide cosas que nosotros no nos habíamos ni imaginado. Cuentan un día que Alejandro Magno se le acercó un pordiosero y le pidió comida y ropa. Y Alejandro lo hizo dueño de 5 ciudades. Y él se asustó el pordiosero, pero le dijo, pero si yo solamente te pedía comida y ropa, ¿por qué me haces dueño de 5 ciudades? Y Alejandro le contesta, tú me pides como quien eres, yo te doy como quien soy. A veces nosotros también le pedimos al Señor lo que nos gusta, lo que necesitamos, esas peticiones nuestras, ¿no? Y de pronto el Señor nos da algo que excede nuestras peticiones, o nos pide algo que excede nuestros sueños y nuestras ambiciones, algo mucho más grande, ¿no? Y entonces igual pues le pedimos, Señor, pero si yo solamente te pedía esto, ¿no? Y tú me pides como quien eres, yo te doy como quien soy, ¿no? Y nos quedamos asombrados. ¿Y yo tengo que hacer eso? Sí, pero si yo no sé, te voy a dar la gracia, te voy a dar los talentos, te voy a dar los medios para que lo hagas. Dios sabe más, ¿no? Y por eso en el Evangelio de mañana, hay un versículo que dice, las palabras que les doy son espíritu y vida. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, dice San Juan. O sea, Dios nos habla y es espíritu y vida lo que nos dice. Algo que nos mueve, nos remueve, nos hace ver lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios es así, no son cosas así etéreas, ¿no? Son cosas muy concretas de nuestra vida, de nuestra salvación, de nuestra existencia, de la salvación de los demás, de la existencia de los demás. Son espíritu y vida. Y oímos la voz de Dios a través de los instrumentos de Dios. Dios pone a otras personas para que nos hablen de Dios, ¿no? Entonces llegan a nuestros oídos, quizás desde la infancia, ¿no? A veces también de los abuelos, ¿no? Unos consejos que uno se le queda y después, cuando pasa el tiempo, se da cuenta, ¿no? Dios me está hablando a través de esos consejos que hemos recibido de los padres, de la familia, de una amistad, de un sacerdote, ¿no? De la gente que Dios pone en nuestro camino para orientarnos por ese camino que lleva al cielo, ¿no? Y los instrumentos de Dios son los que están conectados con el plan de Dios. Coinciden en lo que dicen. No es instrumento de Dios cualquiera. Y esos instrumentos de Dios tienen que ser fieles, lógicamente, a Dios, ¿no? Y si nosotros somos instrumentos de Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Si somos instrumentos de Dios, no podemos enmendarle la plana a Dios, no podemos decir algo distinto de lo que Dios nos dice, lo que Dios quiere. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos dice, porque Él nos utiliza como instrumento, ¿no? Como un artista agarra su pincel y el pincel tiene que ser dócil, ¿no? Para que el artista pueda hacer la obra. Dios es el artista y utiliza sus instrumentos. Y entonces el pecado es el que nos aleja de Dios a todos. Y uno tiene el peligro de alejarse de Dios
Todos tenemos el peligro de alejarnos de Dios. Por eso siempre nos recuerdan cuando venimos al Opus Dei en todo el mundo, lo importante que es la vida interior, de trato con Dios habitual. Tener una amistad con Dios, auténtica amistad. Dios, Jesús es mi amigo, el mejor amigo. Y los instrumentos de Dios también tienen que ser amigos de las personas, si son instrumentos de Dios. Si Cristo es el mejor amigo y uno se identifica con Cristo, uno tiene que ser el mejor amigo de sus amigos, de la gente que se encuentra con. Vemos en la Escritura que hay gente que habla de Dios y que nada que ver. Los fariseos, ¿no? Están en los evangelios, ¿no? Hablaban de las leyes, de que hay que cumplir, de que señalaban al que no cumplía la ley como malo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y a Cristo lo señalaban, ¿no? ¿Cómo es posible que haga un milagro el sábado, ¿no? Que el sábado no se puede hacer milagros. Bueno, estos fariseos también existen ahora, en todos los tiempos. Y hacen daño. Hacen daño. Y nosotros tenemos que cuidarnos del fariseísmo, de ser personas que doble vida, ¿no? Que tienen doble discurso, que dicen unas cosas y hacen otras, que no hay esta unidad de vida que el santo predicaba San José María, ¿no? La unidad de vida en las 24 horas del día, la misma persona, ¿no? No ser como Drácula, ¿no? Que en la noche se convertía, pues, en lo peor, ¿no? Y de día lo mejor, ¿no? Dios nos habla para que nosotros escuchemos y luego nos pide que nosotros hablemos para que la gente se entere de Dios. Y eso depende de la vida eterna, de la vida interior que cada uno tenga. Y el tiempo se va pasando, como se ha pasado el tiempo de meditación, todavía ahí queda un montón de... Pero ya tenemos que terminar. El tiempo se pasa y hay que estar rindiendo constantemente, ¿no? Para poder dejar, porque el tiempo se nos va a pasar, después ya vendrán otros, pero dejar un legado que valga la pena, ¿no? No cosas materiales, un legado de amor, de ejemplaridad. Como hemos visto, pues tantas personas en la iglesia, santos, maravillosos, personas muy buenas. También hemos visto en el campo, en nuestros campos, ¿no? Los héroes, las personas ilustres, ¿no? Que dejan algo que valga la pena. Y San José María nos decía, hay que poner todos los medios humanos como si no existieran los sobrenaturales. Y todos los medios sobrenaturales como si no existieran los humanos. Poner los medios. Eso nos toca ahora. Para que rendir en el tiempo, para saber que tenemos muchas limitaciones, la soberbia nos ciega en esto, y por lo tanto, lo normal sería que hagamos muchos actos de contrición, pidiendo perdón constantemente, y cuando vemos las cosas que no están bien en el mundo, en los demás, actos de desagravio que son actos de amor, no críticas, no censuras, no indignaciones. Claro, nos puede indignar algo, ¿no? Porque somos seres humanos, ¿no? Pero enseguida el acto de desagravio, que es un acto de amor pidiendo perdón por los demás. Vamos a mirar a la Virgen. A ella la podemos mirar a cualquier hora y en cualquier momento. Ya si está en Belén feliz porque ha nacido el niño Dios, o si está en la cruz porque se está muriendo su hijo, en todo momento, a toda hora, la Virgen está rezando y tiene esperanza y está amando. Para que ella nos enseñe también a amar en todo momento, tener pues ese nivel alto de amor a Dios, que es muy importante para
para que las cosas salgan bien, para que no haya unos decaimientos, para que no nos desanimemos en ningún momento, para que tengamos siempre esa fuerza, esa fortaleza, que viene de Dios, es prestada, pero tenemos que estar bien agarrados, bien amarrados a esa soga que nos lleva a la altura del trato con Dios y el trato con la Virgen, que nos ayudan a perseverar y a querer y a ser fieles.